Hola chicos, bienvenidos a su clase de jueves, atípicamente. Fueron 8 horas de mi vida, bueno. Fue jueves del 9 de diciembre del 2021. Ya casi vacaciones. Y ya casi ya vamos a acabar este tema de funciones. Ya merito. Estamos en las últimas partes. No se preocupen, no van a entregar su tarea antes de diciembre, no manchen, no va a dar tiempo. Yo estoy siendo optimista y espero acabar antes de que acabe diciembre estos temas. De hecho siento que vamos muy atrasados, pero bueno, ahí vamos. Bueno, entonces los recuerdos de la clase de hoy porque los voy a usar. No es nada más porque, ay, es que luego el profe a veces recuerda cosas que y otras no. Es porque es de acuerdo a lo que voy usando en la clase. Yo porque pienso que son No, buenos está repasar. presentando pantalla. Ah, no. Con razón. Sabía que algo me faltaba. Justo le iba a preguntar, profe. A ver, ¿listo? Ahora sí. ¿Ya todos ven mi pantalla ahora sí? Sí, Sí, ya sí, está. profe, sí. Ok, perfecto, perdón, ¿eh? Lo bueno es que yo estaba grabando aquí la pantalla, entonces no hay bronca. Bueno, ahora sí. Entonces los recuerdos de la clase de hoy van a ser. Recordamos que algo es función, sí, solo sí. Para todo x en A existe un único y en B, tal que f de x es igual a y. Lo voy a usar en un teorema, por eso lo estoy recordando. Esta también la voy a usar, que f es función, sí, solo sí, para todo x1 y x2 en A. Si x1 es igual a x2, f de x1 es igual a f de x2, ¿no? Esto para los ejemplos va a ser importante, de lo de las inversas que ahorita vamos a empezar a ver. F, una función de AB es inyectiva, si solo si para cualesquiera x1 y x2 en A, si las imágenes f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Y algo va a ser sobre, si para todo elemento en B existe alguien en A, tal que f de x es igual a y, ¿no? Y por último, biyectiva, que es la más fácil de todas, es pues si es inyectiva y suprayectiva, ¿no? Y lo de la clase pasada, ¿no? Dadas dos funciones de A a B, de f de AB y g de AB, o sea que el dominio de f es igual al de g y el codominio de f es igual al de g, el de f es igual al codominio de g. Habíamos dicho que f es igual a g si solo si para todo x en A, f de x es igual a g de x, ¿no? O sea, coinciden los dominios, coinciden los codominios y la regla de correspondencia siempre es la misma, ¿no? Para cualquier punto. Y bajo las mismas hipótesis, una función de AB y una de GAB que coinciden su dominio y su codominio, son distintas si solo si existe alguien en A, tal que f de x es distinto de g de x. ¿Ok? Les hago hincapié porque luego hay gente cuando está haciendo su tarea de, ah, sí, como los dominios son distintos, no, espérate. Aquí para pedir, antes de hablar que sean iguales o diferentes, tienen que conseguir los dominios. Es como una hipótesis general arriba. Los dominios y los codominios. Y por la última definición que estamos empezando a ver es que dada una función a de A a B y g de B' a C, de que prima está contenido en B, tenemos a G compuesta con F, F compuesta con G, que va de A a C, tal que para todo x en A, G compuesta con F de x es igual a aplicar F y después G, ¿no? Y esto se lee como la composición de F seguida de G, F compuesta con G. Está diciendo al revés, ¿verdad? F compuesta con G. Ok. Y pues vamos a retomar el ejemplo que queda. Aquí acaban los recuerdos, déjalo pongo. Déjenlo pongo. No, a ver. Están los recuerdos, recuerdosos. Esos no los anoten porque pues ya los di en la clase. Esta más es como para que lo tengamos presente hoy día. Eso sí es algo que extraño de presenciales, porque en presenciales yo una parte del pizarrón los escribo. Entonces ya nada más cuando los tengo que recordar, nada más me voy y los señalo. Pero bueno. Todo tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Lo bueno es que aquí puedo copiar y pegar cosas. Bueno, entonces el ejemplo era como esto, que no lo tengo que volver a escribir, sino ya nomás lo copié y lo pegué. Habíamos visto una función dada, f, dada por f de x igual a x cuadrado más 1, y g, que va a estar dada por 3x más 2, ¿no? Y habíamos dicho, no están viendo mi puntero, ¿no? Que f compuesta con g, dada por
esta regla de correspondencia que habíamos hecho ya en las partes, nos queda 3x cuadrada más 5. O sea, nada más tomamos g, componemos con f, sustituimos y ya hacemos las cuentas algebraicas. Y por otro lado, ahora si consideramos g compuesta con f, nos quedan las cuentas, otra vez tomamos f, con g y luego aplicamos f, sustituimos y hacemos las cuentas, ¿no? Nos queda 9x cuadrada más 2x más 5. Lo que ya me quedó pendiente es que en este ejemplo, f compuesta con g compuesta con f es distinta a f compuesta con g. O sea, en general la composición no es conmutativa. Es lo que está diciendo este ejemplo. ¿La composición es conmutativa? No. Contraejemplo es uno. O sea, pueden inventarse muchos, pero este es un ejemplo, ¿no? Tomemos, entonces, como aquí dice mi definición, son distintas si existe alguien en A tal que f de x es distinto de g de x. Entonces, ¿qué? Tomamos un 2. Ya a mí me gustó el 2, puedo tomar otro número, pero yo quiero poner el 2. 2 que está en los reales, ¿no? ¿De dónde? Pues f compuesta con g de 2. Aplicas f de 2 y luego g. Y sustituimos en lo último que nos quedó, que era 3x cuadrada más 5. Nos queda 3 por 2 al cuadrado más 5, que es 2 por 2 son 4, por 3 son 12, más 5. Y pues esto da 17, ¿no? Sí, 2 por 2 son 4, por 3 son 12, 3 por 4, 12. Y luego pues más 5, ya, 12 más 5, 17, ¿no? Y luego, ahora la otra composición. G compuesta con F, primero G y luego F. Y según esta regla de acá, yo no voy a hacer todas las cuentas, es 9x cuadrada más 2x más 5. Entonces esto me queda 9 por 2 al cuadrado, 12 por 2 más 5i. Y 2 por 2 son 4, por 9 son 36. Así sus tablas, para que vean que sí se ocupan. Y 12 por 2 es 24, la tabla de 12 nunca me la aprendí, pero bueno. Y más 5, ¿no? Y luego 36 más 24 más 5, pues les da 65. Y pues hasta donde yo sé, 17 es distinto de 65, ¿verdad? Entonces ya, no son iguales. Entonces en general no conmuta la composición. Y ahora antes de eso, vamos ahora a ver como se estarán pensando, la composición parece que es como si fuera una operación entre funciones. Entonces la pregunta es, yo cuando sumo dos números, pues hay como un neutro, ¿no? Que es el 0. Bueno, mejor lo va a hacer con multiplicación, queda más claro. Si yo multiplico dos números, si hay una forma de encontrar un 1, ¿no? O sea, si yo quiero encontrar un número que 2 multiplicado por ese número me dé 1, pues es el 1/2, ¿no? Que es el inverso multiplicativo. Ah, pues aquí vamos a definir una cosa que se llama la función inversa, que es encontrar estas funciones que me den como un 1. Entonces déjenles defino primero cuál es nuestro 1. Entonces, todo esto de función de composición es lo para introducirlo de funciones inversas. Entonces, antes que nada vamos a definir como el 1, ¿no? Y el 1 se conoce como la función identidad. Dado un conjunto, definimos la función identidad. La función identidad en A. O sea, tomo un conjunto y siempre voy a tomar la identidad en ese conjunto. O sea, si fuera B, sería la identidad en A, en B. Si fueran los reales, sería la identidad en los reales. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace esta función? Antes que nada, denotada por. Denotada. Dejen esto, lo pongo en LaTeX para que se vea bien cuál es la notación. Notada como. Identidad. Y esto sería con un subíndice de la. O sea, es la identidad restringida a A. Así que va. O sea, la identidad de A. Identidad. Algunos también ponen como un 1, nada más para hacer el símil a la multiplicación, pero yo le voy a poner identidad. Ahora, ¿qué hace esta la identidad? ¿Qué creen que haga la identidad?
Denotada como denotada por. A ver ustedes, jóvenes ilustres, ¿qué creen que haga la identidad? ¿Qué les dice el nombre? ¿A qué les suena? Así como el de Pedro Infante. X es igual a f de x. Exacto, eso es lo que vamos a decir. Como denotada por. Como. Esto ya no lo voy a escribir con látex, sino va a tardar un friego. De identidad en A. De A en A. Tal que, como dijo su compañero, para todo elemento A en A, pues la identidad en A, órale, identidad en A, la entidad aplicada al elemento A, pues es igual a A, o sea, no muevo nada, ¿no? Y pues el ejemplo de toda la vida que todo el mundo seguro ya pensó, pues es la identidad en los reales, ¿no? Ejemplo. Pues tomamos a F. Tomamos a la identidad en los reales. Que va de los reales en los reales. Dada por. Pues f de x igual a x, ¿no? O sea, es la diagonal de toda la vida que han hecho en sus clases de cálculo. No la voy a dibujar porque, ¿para qué? Ya la conocen. Entonces, con esta definición de identidad, vamos a ver un primer teorema. Pues la idea que les digo es que funcione como un 1, ¿no? Pues vamos a ver qué tan 1 funciona. Es lo que dice nuestro primer teorema. Entonces va teorema. Entonces sean A y B conjuntos. Conjuntos. Cualesquiera. Entonces, se tiene que para toda función de A a B, recuerden que esto ya está dentando que es una función que va de A a B, la identidad compuesta con B, F compuesta con la identidad en B, es para que tenga sentido componer, es igual a F, y la identidad en A compuesta con F es igual a F. O sea, tengo como dos unos, ¿no? Como el uno de la identidad de B y el uno de la identidad de A. Eso se va a usar para la inversa. Para la inversa, Después. justamente porque la idea es que va a haber una, ahorita es justo la siguiente definición que vamos a ver, de la inversa izquierda y la inversa derecha. Porque aquí como que tengo que multiplicar por la izquierda y aquí como que tengo que multiplicar por la derecha. ¿Qué pasó, Juan Alberto? Profe, en la primera parte es identidad de B, ¿verdad? Es un B. Gracias. B de Beto. Hola, Beto. Dice Beto. Es que como yo soy Enrique, pues es hola, Beto. A ver, entonces, aquí la idea es como que tenemos como dos unos, ¿no? Claro, si fuera el mismo dominio, pues era el mismo, ¿no? Pero como A y B pueden ser conjuntos distintos, tenemos como dos unos, ¿no?
el 1 como de la izquierda, que sería el de B, o sea, el que está aquí a la izquierda en la función, y el 1 a la derecha, que es el de A, ¿no? Entonces vamos a probarlo, ¿no? Demostración. Entonces va. Pues antes de comparar cualquier cosa, ¿sí coinciden los dominios de las identidades? Pues a ver. F va de A a B. Claro, ya sé que sí, pero vamos a escribirlo. F de A a B, ¿no? La identidad en A va de A a A. Entonces, ¿cómo me queda la identidad F, la identidad de A compuesta con F? Pues tendría que ser una función, a ver, déjenlo pongo, F compuesta con la identidad de A. ¿A dónde tiene que ir? Aplico primero A, entonces el dominio tiene que ser A, ¿no? De A a B. Exacto, va de A a B. Porque aplico la identidad y luego tengo que aplicar F, ¿no? Y llego de A a B. Ahora lo voy a poner todo tendenciosamente al revés. La identidad de B. Lo he puesto esto al revés, ¿verdad? A ver, déjame pongo al revés para que quede mejor su apunte. Uy. Entonces primero aplico la identidad y luego le aplico B y entonces me queda de A a B. Para que quede más visual esto. Entonces de este lado déjeme poner primero la función. Y la identidad de B, ¿a dónde va? Va de B en B, ¿no? Pues es lo que dice acá su definición, nada más que ahora aplicada a B. Y entonces, ¿cómo me queda la composición? Aplica primero B, aquí se movió esta B, aplica primero F, voy a de A a B, y luego aplicas la identidad en B, ¿no? Entonces queda igual de A a B. ¿Ok? Por eso les digo que es como un 1. Entonces vamos a probar nada más el de la identidad de B compuesta con F, porque el otro es exactamente igual, lo voy a escribir. Entonces ya, sí tiene sentido hablar de los dominios, y sí, porque el dominio de F es igual al dominio de esta composición, y el codominio de F es igual al codominio de esta composición. Entonces sí tengo derecho a compararlas, ¿no? ¿Qué pasó, Estrella? Profe, mi duda es por qué cambiamos de la identidad de A la identidad de B. Ah, porque si aquí pongo A no puedo componer. Mira, si aquí pusiera A, ¿cómo compongo? Ah. Por eso. Ok, creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque recuerda que tienes que caer acá en tu definición de composición. Como que tienes que caer en algo dentro de A, ¿no? Mira, B, es A y B. Y luego la G tiene que ir de B a C. O sea, B tiene que ser contenido en B. Podría ser el mismo B, pero no lo sé. Tengo que caer como algo adentro, ¿no? Y por eso es va de A hasta C. Entonces, como aquí estoy tomando conjuntos cualesquiera, yo no sé si A y B tienen cosas en común. O sea, podrá ser este número de 7 letras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso tengo que hacer la composición de este lado, porque si pongo aquí A, pues sabrá Dios a dónde le estoy mandando, ¿no? Ok, sí. ¿Sí? ¿Ya Gracias. quedó más claro? Ok. Sí. Ok. Entonces vamos a ver, veamos que, como si tienen el mismo dominio y codominio, entonces veamos que compuesta con F sí es igual a F, ¿no? Ya tengo todo el derecho de hacerlo.
Tomamos a alguien en A porque pues, hay que ver que para todo elemento de A coincide esto. Entonces, creo que tengo una letra muy fea, no sé por qué. Entonces, la identidad en B, compuesta con F de X, según mi definición de composición es la identidad en B, y aquí aplicamos F de X, ¿no? Y luego, pues la definición de identidad es que todo lo deje igual, ¿no? Entonces, esto es igual a F de X. Y entonces acabo de probar que para todo X en A, la identidad en B, F compuesta con la identidad de B es igual a F, ¿no? Pues ahí está F. Por lo tanto, ya lo probé, ¿no? Y el otro no lo voy a escribir porque si se dan cuenta nada más cambian el orden y les va a salir lo mismo. Entonces uno que es flojo, vea, escribe similarmente. No, no es similar. Análogamente. Bueno, no, porque hay que cambiar la composición. Similarmente. Se prueba. Se prueba. Que para todo X en A. Que. Ay, no. Que F compuesta con la identidad en A. Es igual a F. Es igualito, es similar. O sea, nada más cambian aquí y van a ver que les va a salir. Cuando es así, uno sí tiene todo el derecho de poner análogamente y similarmente. De hecho, un pequeño comentario. La diferencia entre análogo y similar es que análogamente es tal cual sustituir. O sea, que aquí pusiera A y así. Cuando es similar es con una idea muy parecida. Que aquí sería una idea muy parecida. Nada más hay que cambiar el orden de la composición, ¿no? Pero sale lo mismo. Entonces esto acaba nuestro pequeño teoremita. Ya tenemos como un 1, ¿no? Como dos unos, pero la idea es tener como un 1. Ahora la siguiente definición sería, bueno, entonces cuando yo multiplico tengo como solo un inverso, ¿no? Porque tengo el inverso del 2, pues es el 1 medio y pues ya, se acabó, ¿no? Y el inverso del 1 medio, pues es el 2, ¿no? Aquí como tengo como no conmuta, y todo esto de los dos unos viene porque no conmuta la composición. Si conmutara todo esto no tendrá sentido, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, no tendrá sentido, estaría de más. Pero como no conmuta, pues hay que hacerlo. Entonces ahora vamos a definir qué es un inverso izquierdo y qué es un inverso derecho. Entonces, dado una función de A a B, vamos a definir que un inverso izquierdo de F es una función G de B a A. Si se dan cuenta, aquí está volteado el codominio. El dominio y el codominio están volteados. Tal que F compuesta con G me dé la identidad en A. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, cuando compongo, en este caso G compuesta con F, voy de A a A. Porque aplico A, aplico primero F, y después G y termino yendo de A a A. ¿No? Y un inverso derecho de F es una función nuevamente G de B a A, tal que G compuesta con F me dé la identidad en B. ¿Por qué la identidad en B? Porque aquí dice empieza con G, es de B, llega a A y luego aplicas F, que va de A a B. Y entonces G compuesta con F es una función que va de B a B. Y eso tiene que ser igual a la identidad en B. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupe. Sí, porque uno ve esto y dice, mande. Entonces, un primer ejemplo, y es algo que noten, es que no todas las funciones tienen inverso.
tienen los dos inversos. Puede que tengan solo uno, no tengan ninguno o tengan ambos. Entonces, un ejemplo. Primero una nota, ¿no? Nota. Yo también uso el ejemplo. Nota. No todas las funciones, lo voy a anotar. Déjenle, pongo su separado para que se vea. No todas las funciones tienen inverso. Y ahorita vamos a ver por qué se le debe de pedir una función para que lo tenga. Tienen inversos. Tienen los dos inversos. Tienen los dos inversos. Una que no tenga ninguno. Sí, vamos a verlo. Tienen La función constante 0, ¿no, profe? tiene una de esas. Tienen los dos inversos. No todas las funciones tienen los dos inversos. Este es el de que no tienen los dos inversos. Puede ser que tengan solo uno o los dos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. O los dos. Un ejemplo. Vamos a considerar f, que es una función que va de los reales al intervalo 0 infinito. Si le estoy restringiendo el codominio para que tenga sentido lo que voy a decir. Que sea f de x igual a x cuadrada. O sea, le estoy quitando donde no está definido. Le estoy quitando los negativos. Nomás la restringí a su imagen. Y vamos a considerar g. Ay, está al revés. G que va de 0 a infinito, o sea, de los positivos con el 0, a los reales. ¿Y cuál creen que voy a poner? Raíz cuadrada. Exacto, pero en la positiva. ¿Ok? Y entonces, tomemos. G compuesta con F, ¿no? Que recuerden que se lee de derecha a izquierda a esta. Perdón, sí, derecha a izquierda. Entonces esta, ¿cómo me quedan los rangos? Los dominios y los codominios. Empieza en G, entonces este es el dominio. La aplicas y luego aplicas F, entonces caes otra vez a los positivos, ¿no? Y dada por, pues vamos a hacer la cuenta, ¿no? Dada por F seguida de X. Aquí se le pone este paréntesis nada más para distinguir que estoy evaluando la composición, porque si no lo pones como que no se entiende si es que de X o con F, ¿no? Por eso este paréntesis de aquí. Nada más para decirle al lector, estoy evaluando toda la composición, no nada más G, ¿eh? Entonces F compuesta con G. Según mi definición esto es F y luego primero G y luego le aplicas F.
Entonces esto es f de raíz positiva de x. Que esto es la raíz positiva al cuadrado. Que esta sí es x, ¿no? Porque es un número positivo al cuadrado, pues es x. Ahora si tomo la otra. ¿Dónde? Pues está claramente, déjalo pongo, ¿dónde? Se me faltó poner. Donde pues esta composición pues es la identidad, me está dejando el x, ¿no? Aquí está la cuenta. ¿Dónde? G compuesta con f es igual a la identidad en los reales. En la identidad en los enteros. ¿No? Los positivos, perdón. Ahí está. Ahora si considero la otra, no, mejor lo escribo. F compuesta con G. Esta de dónde, dice aplicas F, entonces empiezo con los reales, ¿no? Llegas a los positivos y luego G a los reales. Entonces estaba de R en R, ¿no? Dada por. Y ahora hacemos la regla de correspondencia, ¿no? Déjenme bajo tantito. Entonces aquí es F compuesta con G. Aplicas primero F y luego G. De hecho, me acuerdo que yo reprobé este parcial porque luego escribí las cosas al revés. Luego, ¿ok? Entonces, ¿qué? Entonces aquí dice a f de x, que f de x es x cuadrada, aplícale g, ¿no? Entonces g de x cuadrada, ¿ok? Y luego, ¿qué sería g? Sería raíz de x cuadrada. Y lo van a ver en sus clases de cálculo, esto es el valor positivo. Porque como estoy sacando la raíz positiva, cuando yo elevo un número al cuadrado, me queda positivo. Y la raíz positiva solo me está arrojando puros números positivos. Entonces del 0 me lo manda al 0. El 1 me lo está mandando al 1. El 2 me lo manda al 4 y así. El 2 me lo está mandando al 2 positivo, el 4 y así. Bueno, el 2 me lo estaré mandando a raíz de 2, ¿no? El 4 me lo está mandando al 2. Si pongo menos 4, pues es que es menos 4 al cuadrado. Perdón, menos 2 al cuadrado. Pues es 4 y raíz de 4 es 2. Entonces siempre me está arrojando puros números positivos. Este es el valor absoluto. Donde sí quedó claro por qué da puros positivos esa. Supongo que sí. Sí, profe. Ok. Tenemos que F compuesta con G no es igual a la identidad en R, ¿no? Digo, es valor absoluto, nada que ver con la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la función F? ¿Que no tiene inverso? No, sí tiene uno, ¿no? Tiene el inverso. ¿Qué sería este? Derecho, ¿no? Exacto, tiene inverso derecho. Pero no tiene derecho izquierdo. Ahorita lo escribimos, a ver. Dejen subo esto para que me quepa. Y bajo este. Aquí tenemos que, por lo tanto, aquí lo voy a poner mejor. Por lo tanto, G es un inverso, aquí es un inverso, ¿qué? Derecho, ¿no? De F. G es un inverso
Y del de abajo tenemos que G no es un inverso izquierdo de F, ¿no? Entonces toda esta parte es, vamos a encontrar cuándo se va a poner un inverso y cuándo pasa que sea único. Porque ahora el siguiente ejemplo. Aquí ya tengo una función que sí tiene un inverso derecho y que el candidato que debería ser, porque a ver, denme otro, no funciona como inverso izquierdo. Ahora la pregunta es, ¿el inverso derecho será único? No. Y ahí van los contraejemplos. Ahí es cuando les digo que hago un llamado a que por favor no hagan cosas con los reales porque es muy difícil. Entonces por eso vamos a dar un ejemplo con palitos y bolitos. Entonces a ver, el inverso derecho no es único. Aquí, ¿quién es el conjunto A? Es el 1, 2, 3, 4, ¿no? El conjunto B viene siendo el 5, 6, 7. Así alcanzo a dar los ejemplos. No voy a alcanzar al ejemplo. ¿Qué me pueden decir de esta función? Bueno, hay que decir quién es la función, ¿no? La función, esta función está definida como que el 1 es igual al 5. Así es como se escriben estas finitas, por cierto. Nada más dices cuál es la regla de correspondencia, que sería, pues mira, el 1 lo manda al 5 y el 2 lo manda al 5, ¿no? Y el 3 lo manda al 6. Aquí le ponemos dónde. Y el 4 va al 7, ¿no? Ya. Ya describí mi función. Así se describen estas finitas. ¿Ok? Ya. Porque es lo que hacen en la otra, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en la de los reales? Ponen los dominios a F dónde va y que la regla de correspondencia, ¿no? Nada más que aquí como son poquitos, pues nada más pongo los números, que es lo que hacen y ya cabe. De hecho aquí hay que ponerle F de AB, ¿no? Déjenme escribo acá. Para que quede acomodado. Es que ya moví eso, mejor no. Ay, uy, me moví las comas. Bueno. Y tomemos con sea F de AB. Lo estoy escribiendo bien, para que sepan cómo escribirlas. De AB. Quito este donde no va acá. No, este donde. Sí, ¿dónde? ¿Dónde o dada por? Mejor dada por, para que sea la misma notación que las otras. Dada por. Y ya, tiene su regla de correspondencia, ¿no? Es el 1 va al 5 y así, ¿no? Ya. Así describe una de estas funciones finitas. Ahora, ¿qué me pueden decir esta función así de a buen ojo? Aparte que sí es función, ¿no? No, qué cosas raras acá. Que no es inyectiva, ¿no? Porque el 5... ¿Mande? Iba a decir que es suprayectiva. Si no Aparte mal... es suprayectiva, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? F suprayectiva. Está cubriendo a todo B. Y también tenemos que no es inyectiva, ¿no? Porque pues, aquí el 5. Aquí el 5 me está rompiendo la inyectividad, ¿no? Porque si yo tomo dos distintos, el 1 y el 2, los deberían de caer en distintos para que sea inyectiva, ¿no? Pero pues, los dos caen al 5. Está rompiendo la inyectividad. F no es inyectiva, ¿no? Ahora vamos a considerar G.
igual. Nada más que aquí los dominios están volteados. Bueno, las cosas están volteadas porque la idea es que sea como el inverso que estoy buscando. Entonces, aquí el codominio es B, el dominio es B, el codominio es A. ¿Y por qué se borró eso? No sé. La función G va de A a B, de B a A, perdón. Dada por... Ay, esta no me gustó cómo quedó. Dejen borrarlo de acá porque hay que escribirlo todo. Ahora, ¿esta cómo va? Esta es al revés, ¿no? Es inyectiva, pero no es No, supra. antes de eso. Sería f de 5 igual a 1. G de 5, porque es G, ¿no? Sí, g de 5. G de 5 es igual a 1. G de 6, 3 y G de 7, 4. Ajá. Ay. Ajá, una observación que hizo rápido su compañero es que nota que G es inyectiva. Y no es supra, ¿no? Ahora hago las composiciones, espérame. Primero les presento las tres funciones. Ahora vamos a considerar H. Ahora vamos a copiar esto de acá porque más rápido, ¿eh? Esta va de BA. Ahorita vas a ver por qué no es avaricia. Si alguien pone en el comentario, si es avaricia. Ahora, H, y voy a borrarlo de acá. H, ¿cómo está definida? Es el 5 va al 2. H de 6 igual a 3 y H de 7 igual a 4. Si eso está bien para que vean cómo se define una función finita ahí para su tarea, ¿no? Es igual a 4. Ahí está, H de 7 igual a 4, ¿no? Ahora, que rápidamente, otra vez no es proyectiva y es inyectiva, ¿no? Ay, ¿para qué lo borré? Ahora noten qué pasa cuando hago las composiciones. Entonces, primero F compuesta con G, ¿no? F compuesta con G, la voy a escribir acá, si me cabe. No, no me va a caber. F compuesta con G, ¿cómo quedaría? Voy. Aplico primero G y luego F, ¿no? Entonces esta me queda una función de B a B. ¿Y cómo me queda F compuesta con H? Es aplicas H que va de B a A. Y luego tienes que aplicar F que va de A a B. Entonces me queda igual de B a B, ¿no? Miren. Sí, A. De A. suena lógico. Ahora, ¿cómo quedan sus reglas de correspondencia? Vamos a hacerlas. F compuesta con G compuesta con F. De 5, porque pues es el primer elemento de B. 5. Esto sería igual a G de 5. Y G de 5 uno ve su apunte y dice que es 1, ¿no? Entonces esto es F de 1.
Y ahora uno ve la definición de f, y f de 1 es 5, ¿no? Ya no me voy a regresar para los otros, me lo van a creer. F compuesta con G de 6 es igual a F de G de 6, que G de 6 es 3, y 3 es 6. Miren, aquí está. 6 es 3, y de 3 voy al 6. Y el último, ¿no? F compuesta con G del 7, que es el último elemento de B, es igual a F de G de 7, que es F de 7 es 4, que es 7, ¿no? Miren, aquí dice que es G de 7, G de 7 es 4, y luego F de 4 es 7. A ver, dejen, pongo los de este lado. Pongo este más de este lado para ponerlos de este lado. Y ahora tú. Vamos a salvarlo. Ahora, ¿cómo me quedan las otras composiciones? Es F compuesta con H de 5. Estas las van tan rápido, nomás para no tardarnos. Este sería F de H de 5, que es F de 2, que es el 5. F compuesta con H del 6 es igual a F de H de 6, que es igual a F de 3, que es igual al 6. Y por último, F compuesta con H de 6, de 7, es igual a F de H de 7, que es igual a F de 4, y F de 4 es 7. Ahora, ¿qué pueden decirme de estas dos funciones? Que sí coinciden con la identidad en B, ¿no? Pues al 5 lo mando al 5, al 6 lo mando al 6 y al 7 lo mando al 7. Y también el 5 lo manda al 5, al 6 lo manda al 6 y el 7 lo manda al 7, ¿no? Entonces tenemos que... Entonces, F compuesta con G es igual a la identidad en B. Y F compuesta con H es igual a la identidad en B. O sea, las dos funcionan como inversos, ¿qué? ¿Serían derechos? Y Pero son distintos, ¿no? ¿Por qué? Pues tomen por ejemplo el 5, toma 5. 5 en B y G de 5 es igual a 1. H de 5 es 2. Y 2 es distinto de 1, ¿no? Entonces el inverso derecho no es único. Tampoco el inverso izquierdo. Ahorita pasemos el ejemplo, a ver. Ah, yo quería llegar al teorema. Estaba el del inverso izquierdo. Dame un minuto. Ay, que me faltan 5 minutos, changos. Inverso izquierdo de F. Dejen algo más chiquito este de acá.
No, o sea, sí, si los acomodo bien rápido voy a acabar, ¿eh? Oh, que la canción. Ok, ya están. Rápido, 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 se acabó. Entonces, a ver, aquí F, ya no escribiera el A y B. F va de A a B, dada por F va al 4, F de 2 es el 5 y F de 3 es el 6, ¿no? Aquí noten que esta no es suprayectiva, F no es supra. Y si es inyectiva. ¿Ok? De la G. Ahí voy, ya sé que estoy sobre tiempo, espérenme. G es de AB. Está dada por G de 4 es igual al 1. G de 5 es igual al 7. Déjenme pongo de una vez que es igual al 7 este también. G de 4 es igual al 1, que es igual al G del 7. Oh, que la canción. A ver. Que es igual al G del 7. G de 5 es el 2. Y G de 6 es el 3, ¿no? De hecho, esta sí supra, pero no es sobre, ¿no? G es supra. G es supra y no es inyectiva, perdón. Y no es inyectiva. Y por último, H. Que va de igual de A a B. Esta es H de 4 va a dar al 1. H de 5 es igual al 2, que es igual a H de 7. Y este es igual, y H de 6 es 3, ¿no? Pero noten que cuando hago las composiciones está igual, este supra y no es inyectiva, ¿no? Noten que cuando hago las composiciones, ya no lo escribo, pero en las notas sí se los pongo ya para irnos. Sí voy a obtener que H compuesta con F, si es la identidad en A. Igual G compuesta con F es igual a la identidad en A. Este va de en A, coinciden. Solo escribo en las notas, identidad en A. Pero son distintas porque G de 7 es el 1, H de 7 es el 2 y otra vez el 1 es distinto del 2. O sea, tampoco el inverso izquierdo es único. Ya las cuentas yo las pongo en las notas. Nada más quería como que quedara el ejemplo todavía aquí vivo. Yo se las pongo, no se preocupen. Es que para no empezar otra vez la clase y con otra vez la función y todo eso. Pues que son las mismas cuentas que acá. No tiene caso que las veamos otra vez. Bueno, sí, pero ya no se las expongo mañana la otra vez. Entonces, para que vean que tanto el inverso izquierdo y el derecho no son únicos. Entonces, a lo que vamos en la siguiente clase que voy a ver es
¿Qué se le debe pedir a la función para que el inverso izquierdo exista? ¿Qué se le debe pedir a la función para que el inverso derecho exista? Porque ahorita no dije qué se necesita para que exista, ¿no? Y también, ¿qué se necesita para que sea único? Pero bueno, eso ya lo ven en la siguiente clase. Ya estoy un poco sobre tiempo, perdón. Y pues ya, nos vemos mañana hay clase. Pero, profe, muchas Sí, profe, gracias. está bien. Gracias, profe, hasta Se luego. cuidan, hasta luego. Gracias, Adiós, profe. adiós. No, de nada, hasta luego. Profe. Hasta Gracias, profe. Hasta luego.